que los tiempos se han acortado en teoría, pero muchas veces en práctica no lo vivimos. Quiero invitar a mi hermana Diana, ella tiene una palabra para el pueblo de Dios. Abra sus oídos espirituales. Amén. Pueblo de Dios, esto dice el Señor. Hay una nube que ha descendido de lo alto. Dice el Señor que tomes lo que necesitas, porque el tiempo se agota. Esa nube, así como está aquí, ha descendido también, va a regresar. Toma, por favor, lo que el Señor te está dando el día de hoy. El tiempo se está agotando. Los campos están listos. Prepárate tú, porque tú eres el que no estás listo. Los campos están preparados, dice el Señor. Toma lo que yo he descendido el día de hoy. Levanta tus manos al cielo y toma. Están ahí. Está ahí, mi nube está ahí. Toma lo que tú necesites. Después ya no va a estar, dice el Señor, porque la estoy descendiendo aquí en este pueblo. Está aquí reposando. Toma de ella, dice el Señor. Levántate, es tiempo ya. No puedes estar dormido. No puedes estar dormido, dice el Señor. Estoy aquí y aún no me conoces. Yo estoy aquí. No me conoces porque no quieres, porque eres indiferente a mi presencia. Toma hoy lo que yo te doy. Después ya no. Después ya va a ser tarde. Hoy yo estoy reposando aquí. Que Dios les bendiga, hermano. Nuestro tiempo se ha acortado, hermanos. Y dice que aquí está, dice el Señor, aquí estoy. Toma de lo que te doy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Mi venida es pronto y puede ser demasiado tarde. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo eres tú, Cordero de Dios. Tú eres bueno y maravilloso. Tú eres todopoderoso. Aquí está tu pueblo, mi Señor. Aquí está tu pueblo, conociendo cada corazón, conociendo, Señor, su interior, conociendo a cada uno de ellos. ¿Sabes cuántos cabellos hay sobre su cabeza? Yo quiero poner en tus manos esta palabra, donde tú sigues hablando a tu pueblo. Nos sigues hablando, mi Dios, y abre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente. Queremos recibir esta palabra en espíritu, que tú nos puedas hablar en nuestra alma, a nuestro espíritu, para que saliendo de aquí, Señor, podamos ser, Señor, realmente convencidos que el tiempo se ha acortado y es necesario cuidar nuestras vestiduras. Es necesario vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. No es tiempo de jugar, pueblo de Dios. No es tiempo. El tiempo se ha acortado y nuestro Señor viene pronto. Tomemos
hoy la decisión para que mañana no sea tarde. Toma mi boca, Señor, así como Moisés. Moisés no quería hablar. Moisés puso pretextos 1, 2, 3 veces. Y tú le dijiste: tan solo abre la boca porque yo hablaré. Que en esta tarde, que en este día, Señor, seas tú a través de mí, porque yo soy un insignificante instrumento, una insignificante vasija que te dice: heme aquí, Señor, y habla lo que tengas que hablar a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Disponga su corazón, amado hermano. Titulé, hermanos, esta enseñanza: Dios todo lo sabe. Los invito a que vayan conmigo al Salmo 139, del 1 al 4. Antes de leer, hermanos, los niños pueden salir a su clase. Los niños siguen viendo, hermanos, visiones. Las profecías se están cumpliendo. Amén. Donde nuestros hijos, donde los jóvenes tendrán visiones, tendrán sueños. ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué creen? Porque el Señor nos ama y no quiere que su pueblo lo encuentre dormido. Antes de leer, hermanos, quiero decirles, nuestro pastor les manda un saludo a la iglesia, a cada uno de ustedes. Me encargó mucho: salúdame a cada uno de los de la iglesia. Ustedes saben, hermanos, que su pastor les ama, que les amamos. Amén. Ténganlo en sus oraciones y también reciban un saludo de nuestro amado pastor Israel. ¿Se acuerdan de él? Él volvió a quedar electo como secretario de distrito. Amén. También me encargó mucho, hermanos, que les diera saludos de su parte. Amén. Pónganse sobre sus pies y vamos a leer, hermanos, Salmo 139 del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Qué dice, hermanos? Me has examinado y conocido. ¿Puedo, hermanos, revelarme como cuando te sacas una radiografía? Si tienes algún malestar, ¿no? Cuando te pasan esas máquinas donde el resultado el doctor o el especialista puede ver y dice: tú me has examinado, me has conocido. Amén. Porque no puede haber nada oculto y no podemos ocultar nada a nuestro Dios. Nos engañaríamos a nosotros mismos. Entonces dice: me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Sí? Donde quiera que yo vaya, Él conoce lo que hago a cada minuto, a dónde voy, con quién voy. Él dice que conoce mi sentarme y mi levantarme. Amén. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué dice, hermano? Has entendido desde lejos mis pensamientos. Wow. Lo que estoy pensando, al cabo, de repente dicen, hacen una expresión y dicen: ay, ¿lo pensé o lo dije? Pero nosotros, aunque no digamos nuestros pensamientos, el Señor ya los conoce.
wow, ¿en qué Dios estamos creyendo nosotros? ¿En qué Dios estamos confiando? Amén. Que nuestros pensamientos son conocidos por Él. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Voy a andar por ahí, me voy a esconder, acabo nadie me ve. No, todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Siéntense, hermanos. ¿Cómo se llama, hermanos? ¿Ya se les olvidó? ¿Cómo se llama esa enseñanza? Dios todo lo sabe. Y hermanos, vamos a iniciar. ¿Para qué sirven las preguntas? ¿Para qué? Para saber más. ¿Para qué otra cosa? Quitarte de dudas, para conocer. Si nosotros, hermanos, vamos al doctor, ¿qué hace el doctor? Te hace preguntas. Y tus respuestas van a facilitar el diagnóstico del doctor. Y tú no puedes echar mentiras con el doctor, ¿no? De repente dice, ¿fumaste? No. ¿Tomaste? No. Y luego en los resultados, pues salió que sí. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que quiere el doctor? Tenemos que ser sinceros, porque entonces de repente te da un medicamento que puede chocar con lo que consumiste y es peligroso. Entonces, hermanos, el doctor nos hace preguntas y dependiendo de nuestras respuestas nos va a dar algún medicamento, ¿sí? Y tenemos que ser sinceros. Si nosotros le decimos que nos duele la cabeza, te empieza a hacer preguntas. Si te dices que te duele el estómago, te empieza a hacer preguntas. Y muchas veces el doctor en ese instante te acuesta en su consultorio y te empieza a examinar para ver lo que tú le estás diciendo tiene que reflejarse en tu cuerpo. ¿Sí? Me duele el estómago y él empieza a examinarte. Ay, es que me duele mucho aquí. Y empieza a tocarte y empieza a decir, ahí es donde me duele mucho. Y entonces él, si no es necesario, no te manda a hacer análisis. Si no es necesario, no te manda a hacer radiografías. En ese momento te da el medicamento y las instrucciones. Amén. ¿Quién ha ido con el doctor? Amén. Yo creo que todos. Y nos hace preguntas el doctor. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos al doctor y nos hace preguntas para darle solución a nuestro problema que llevamos. ¿Sí? Muy bien, pero también se hacen preguntas, hermanos, si vamos a una entrevista de trabajo. ¿Sí? Y no podemos mentir en una entrevista de trabajo, porque te piden un currículum, te piden referencias. Y si tú mientes, de repente te dicen ahí, ¿dónde trabajaste? No, pon alguna referencia, un teléfono. ¿Por qué dejaste de trabajar? Y luego tú dices, es que quise superarme. Y luego hablan, porque luego te investigan. No, era bien, ni iba a trabajar, salió en pleito con. ¿Se fijan? Se hacen las preguntas. Te analizan para ver si tú eres la persona indicada para determinado puesto. Amén. Y pues sí, piden sus recomendaciones. Entonces tú tienes que ser sincero en esa entrevista. El que te entrevista pues te va a valorar. Amén.
Amén, hermanos. Y hermanos, pues nos damos cuenta que todo sale a la luz, ¿verdad? Todo sale a la luz. Dios hace preguntas con intención de avergonzarnos. No. Nos hace preguntas, hermanos. ¿Por qué creen que Dios pregunta? Dice que la intención es que reconozcamos nuestros errores y poder rectificarlos. No porque Él no sepa la respuesta, sino quiere que nosotros reconozcamos nuestras fallas en algunas preguntas que hizo Dios en la palabra. Un ejemplo sencillo, hermanos. Le puse yo escena 1. Le dices a tu niño: hijo, por favor no comas esos dulces que están ahí en un platito hasta que comas. ¿Sí? Te vas a lavar, a planchar, a hacer tus quehaceres y pues es hora de la comida. Y tú ves al niño con la basura de los dulces de un lado y con las manos atrás. Y luego le dices: ¿qué hiciste? Nada. ¿Qué comiste? Nada. Y con el chocolate embarrado aquí en la boca. ¿Qué traes en las manos? Nada. Tú sabes, como padre o madre, que se comió los dulces, pero ¿qué quieres tú? Que reconozca. ¿Verdad que sí? Tú ya lo sabes. Pero el niño te dice: ¿qué traes atrás? Nada. ¿Se fijan, hermanos, cómo un ejemplo sencillo, aún en los niños tienen temor? ¿Sí? ¿De qué? Pues de ser castigados. Porque si mamá o papá les dijeron que no lo hicieran y lo hicieron, los niños saben que va a haber un castigo y por eso lo niegan. Amén. ¿Les ha pasado? A mí sí me ha pasado con mis hijos. No les voy a decir cuál para que van a decir: ¿quién sería? Muy bien. Entonces, escena 2. Les voy a decir una historia de mi vida. Estaba en la secundaria, hermanos. Entonces, lo que no me acuerdo es si me la pinté o salí temprano. Yo digo que salí temprano. Yo digo que no me la pinté. No recuerdo, pero me fui de pinta porque salí temprano y yo estaba en el turno de la tarde. Oh, pues yo bien feliz en la calle, ¿no? Con mis amigas ahí. Entonces, pues yo no me fui directo a mi casa. Cuando yo llego a mi casa, mi padre me recibió con el cinturón en la mano. Y yo dije: ¿ahora qué pasó? Pues ¿qué hice? Y me hizo unas preguntas. Si él hubiera querido, hermano, llega y me da mi buena, pero me dio la oportunidad de decir la verdad. ¿De dónde vienes? ¿De la escuela? ¿Dónde andabas? En la escuela. Yo salí de la escuela y me vine a la casa. Pues mi papá me hizo esas preguntas y me dio, no recuerdo cuántas me dio, pero sí me dio. Y me dijo mi padre: yo te vi, yo venía del trabajo en el camión y yo te vi en la calle. Si yo le hubiera dicho la verdad a mi padre, le aseguro que no me pega, porque si su intención hubiera sido pegarme desde un principio, ni me pregunta, me hubiera recibido, pero me dio la oportunidad. Y Dios hace eso. Dios nos da oportunidad. Amén. ¿Por qué? Porque Él todo lo sabe. Él es omnisciente. Amén. Dice que aún no decimos las palabras cuando Él las sabe. Dice que Él sabe nuestros pensamientos, que Él nos conoce, que Él nos examina. Entonces Él todo lo sabe. Y yo, hermanos, tenía esta
enseñanza desde antes que saliéramos al viaje. La traía en mi corazón y Dios me la confirmó en este viaje. Ahí vi una persona que tenía tiempo de no verla, que estimo mucho. Me dio gusto verle, abrazarle, y cuando nos sentamos a comer ahí mismo en el hotel, quedó de frente de mí. Estaba mi esposo, yo y unos hermanos, y él quedó enfrente y le hice una pregunta. Y Dios ahí me confirmó esa enseñanza, porque el Señor nos hace preguntas. ¿Saben cuál fue la pregunta que le hice? ¿Cómo está? Eso fue todo. ¿Y saben qué hizo la persona? Sus ojos se empezaron a llenar de lágrimas, puso sus manos y empezó a llorar. Me dijo mucho, no me dijo palabras, pero su actitud, su respuesta ante a esa pregunta me dijo muchas cosas. Amén. Y hermanos, esa es la actitud que debemos de tener delante del Señor. Si nosotros, hermanos, reflexionáramos, cada uno de nosotros reflexionáramos las preguntas que hace el Señor, realmente no viviéramos en la condición en que estamos, porque muchas veces seguimos todavía con moldes que a Dios no le agradan. Y uno de ellos, hermanos, es sencillo. La palabra nos dice que oremos, no lo hacemos. Como nos pide la Escritura. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración se refleja en el cristiano. Yo puedo, hermanos, ver cuando yo platico con las personas. Amén. Cuando platican conmigo y empieza a expresarme un resentimiento, entonces ese resentimiento no lo ha llevado al Señor. Un pleito, una diferencia, ponle lo que tú quieras, hermanos, pero cuando tú oras, se lo llevas al Señor. No te lo quedas tú, se lo tienes que llevar, porque entonces lo tomas tú, hermano, y empieza a ver actitudes, empieza a ver cosas en tu vida que te empiezan a lastimar, a doler, y empieza a tener muchas veces hasta una amargura. Amén. Entonces, hermanos, Dios todo lo sabe. Y yo quiero empezar con la primera pregunta que le hizo Dios a un personaje de la Biblia. Y la hermana Sandra hacía un comentario que me gustó en la mañana, donde muchas veces se nos dan las mismas enseñanzas, las mismas historias, las mismas reflexiones, y ella habló del recalentado, ¿no? A veces es una comida que está hecha en el instante y no la comemos, pero a veces si nosotros comemos pozole, ella expresaba, el recalentado sabe mejor. Entonces, en esta tarde les voy a decir, aprovechen el recalentado, porque es el mejor. Amén. Y me gustó cómo nos hizo ver la hermana Sandra. ¿Y por qué se los digo, hermanos? Porque vamos a ver en esta pregunta una historia que ya la hemos escuchado. Génesis, vámonos todos a Génesis 3. Y esta historia, hermanos, está en Génesis 3 del 1 al 24. No la vamos a leer toda, hermanos. Amén. Porque ustedes ya se la saben, ¿verdad? La desobediencia del hombre.
¿Ya se la saben? Para pasar a alguien aquí que me la explique, que nos la explique. ¿No? No, la hermana Reina nada puesta. Amén. No, hermanos, ya no la sabemos. Sabemos, hermanos, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y que preparó un lugar y dice que hizo un Edén donde puso al hombre. Hizo que el hombre le diera nombre. Amén. A los animales, a las aves, al ganado, que les diera ¿qué? Nombre. Y dice que vio cómo le estaba dando nombre a los animales y Dios dijo: no se halló ayuda idónea para el hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Pero algo, hermanos, que me sorprende de esta historia es que hizo algo hermoso en ese Edén. Dice que había árboles, Dios les puso árboles y de todos los árboles podían comer. Sí, y dice que en medio estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermanos, me sorprende esta historia y aprendo cada día más de la palabra de Dios, porque solamente tenían un mandato. Uno. ¿Y cuál era ese? No coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la advertencia, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Un solo mandamiento. Y ahorita, hermanos, ¿cuántos mandamientos podemos tener? Son muchos, hermanos, pero Dios dijo que había un mayor mandamiento. ¿Cuál es? Con toda tu alma. Amén. Y el segundo era similar: a tu prójimo como a ti mismo. Y si se fijan, hermanos, eso engloba todo. Todo. Amén. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad, hermanos? Y otra de las cosas que me sorprende, hermanos, ¿quién fue engañado? Primero, para comer el fruto, la mujer, Eva. Dice que la serpiente era astuta y fue y dialogó con la mujer. Y ahí inició, hermanos, Satanás es el padre de mentira. Y empezó con le preguntó una mentira, con que Dios les dijo que no comieran de todos los árboles. ¿Y qué le dijo Eva? No, sí podemos comer, solamente del árbol de la ciencia del bien no debemos de comer. ¿Se fija? Inició con una mentira. La serpiente, Satanás. Y a mí, hermanos, lo que veía yo en esta historia, que dice: y oyeron en 3:8 de Génesis, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. ¿Quién se escondió? ¿Los dos o nada más uno? Los dos, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y ahí me quiero detener, hermanos. Me enseña, hermanos, que los dos pecaron. Amén. Pero Dios primero llamó al hombre, porque somos dados, hermanos, a decir: pues el otro peca, ¿no? Si peca él, porque yo no voy a pecar. ¿Sí? Y luego dice: si va a cortar cabezas, corta la pareja.
A mí me impacta, hermanos, que el Señor llamó al hombre primero y le dijo: ¿dónde estás tú? Y se lo aclaró. No le preguntó por Eva. ¿Dónde estás tú? Y Dios sabía dónde estaba, porque Él es omnipresente, está en todo lugar, es omnisciente, Él todo lo sabe. Pero quería la respuesta de Adán: ¿dónde estás tú? Quería que Adán reflexionara y le dijera la verdad de lo que había hecho. Amén. Y debemos de entender, hermanos, que así va a ser con el Señor. Nos va a pedir cuentas de manera personal. No podemos nosotros, hermanos, tener la actitud de Adán, porque continuamos con la lectura. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? El 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero ellos ya estaban desnudos. Ellos platicaban con Dios y no tenían vergüenza, no tenían miedo. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Nuevamente le da la oportunidad de que Adán reconociera quién le había enseñado que él estaba desnudo. ¿Has comido? Pues no, contesta Adán. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es muy dado en los matrimonios, hermanos, esto, porque eran un matrimonio, ¿no? Es muy fácil, hermanos, en nuestra vida espiritual culpar al hombre o el hombre a la mujer y no reconocer cada uno de nosotros cómo estamos. Y Dios en este día te pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu condición? ¿En qué estás fallando? Porque le vamos a dar cuentas al Señor. Amén. No podemos, hermanos, el Señor nos da la oportunidad. Y cuando estemos en su presencia, porque Él le dijo que la mujer que le había dado del fruto, ¿sí? Y después Dios le pregunta a Eva. Y nosotros seguimos con la historia. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer en el 13: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Eva reconoció, hermanos, su falta. ¿Sí? Reconoció que ella había sido engañada y había comido del árbol que se le fue dicho que no comiese. Y una de las cosas, hermanos, que vemos que cada uno de ellos, la serpiente y Eva y Adán, fueron castigados. Amén. Nosotros sabemos que le dijo a la serpiente, sí, que maldita iba a ser, que se iba a arrastrar, y a la mujer le dijo que le iban a aumentar los dolores de parto. Pero fíjense lo que se le dijo al hombre, hermanos. Al hombre se le dijo en el 17: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sí se fijan, hermanos? No le dice que la tierra no fue maldita por Eva. ¿Saben, hermanos? Si nosotros reflexionamos, Dios le dice: por haber obedecido a tu mujer y no a lo que yo te había mandado. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que reflexionar tanto
porque nos rodean personas que te inviten a hacer lo que a Dios no le agrada. Tú no puedes obedecer, hermanos. Dice que debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Por eso, hermanos, yo muchas veces me frustro, si les soy sincera, con mujeres que obedecen más al hombre que a Dios mismo. Y el hombre les invita a hacer cosas que a Dios no le agradan. Déjeme decirle que cuando yo estaba en un lugar, no voy a decir ni el lugar, ni el estado, ni nada, porque esto se está viendo por un medio. Yo escuchaba mujeres diciendo: mi esposo me dijo que no fuera a la iglesia, que me quedara con él, y yo me sujeto. Me dijo: vámonos a la cantina. Eran testimonios de mujeres. Me fui con mi esposo a la cantina porque yo me sujeto. Eso no me enseña la palabra, y lo vemos aquí en las escrituras, que le dijo el Señor: por haber obedecido a tu mujer y no haberme obedecido a mí, maldita será la tierra por tu causa, le dijo el Señor. ¿Se fijan, hermanos? ¿Dónde estás tú, hermano? Lo mismo me pregunta a mí. Hemos escuchado, hermanos, una y otra vez que los tiempos se han acortado, que nuestro maestro, sus pasos ya se escuchan. ¿Y qué significa eso? Que las profecías se están cumpliendo. ¿Pero qué estamos haciendo? Y créanme que mi intención, hermanos, estas preguntas que hacía Dios no era para avergonzar al hombre, era para que reflexionara, para que recapacitara. ¿Y para qué, hermanos? Para que nosotros, si vamos en un camino equivocado, podamos corregirnos e ir al camino correcto. Porque el Señor dice que no quiere que nadie se pierda, mas todos vengan al arrepentimiento. Y se corren, hermanos, doctrinas en estos tiempos donde puedo tener una vida desordenada, una vida, y al cabo Dios me ama. Déjame decirte, hermanos, y grábate esto: los que están en el infierno, Dios los sigue amando, pero ellos tomaron una decisión. Porque el amor de Dios es así, no nos deja de amar. Pero en el lugar que estamos no es por decisión de Dios, es por decisión nuestra. ¿Quieres que el Señor te siga amando? Pero yo prefiero que me siga amando con Él, estando con Él, que sin Él. Amén. Tengamos cuidado, hermanos, en estos tiempos. Cuánta doctrina, falsos, se nos dijo, falsos maestros, falsos profetas, que a unos escogidos seríamos engañados. ¿Y cómo seamos engañados? Nos endulza el oído. ¿Cómo vio Eva el fruto? ¿Cómo vio el árbol? Agradable y bueno para comer, cuando Dios le había dicho que no. Así nos endulza, hermanos. Amén. Nos endulza en nuestra carne pecaminosa, donde nos conviene estar en ciertos lugares, ciertas iglesias, ciertas doctrinas. Nos conviene para seguir pecando. ¿Y qué dice, hermanos? Que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, hermanos, dice que le dijo el Señor: que si comía del fruto, ¿iba a qué? Iban a morir. Y no nos dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿No nos sigue advirtiendo? ¿No se le hace similar? Amén. Desobedecieron, hermanos, y murieron espiritualmente. ¿Sí? Y también en estos tiempos, hermanos, la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Pero, hermanos, es terrible saber que el pecado, hermanos, te mata física y espiritualmente. ¿Cómo? Con enfermedades, hermanos. El que es adicto al cigarro se daña sus pulmones.
el que es adicto al vicio, se lastima a sí mismo. Amén. Si se fijan, ¿cuántos están aquí, hermanos? ¿Están vivos? Alábele. Número 2, pregunta número 2. Hechos, vámonos hermanos a Hechos 5:3. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y esta es una historia, hermanos, que también es un recalentado de Ananías y Zafira. En esos tiempos, hermanos, dice que se añadían los que han de venir, que había una unidad en un mismo amor, en un mismo sentir. Y dice que los que tenían herencias, dice que las vendían, se los llevaban a los pies de los apóstoles, y los apóstoles repartían según la necesidad de cada quien. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de cómo estaban unidos. Amén. Que eran capaces de desprenderse de sus herencias. Amén. Eran capaces, hermanos, de su heredad, de lo que les pertenecía a ellos. Eran capaces de desprenderse, de venderlos, se los llevaban a los apóstoles, y los apóstoles distribuían de acuerdo a la necesidad de cada quien. Pero, hermanos, un matrimonio, Ananías y Zafira, dice que venden la heredad que ellos tenían y van con Pedro y le entregan parte de la heredad. Pero ellos lo entregó, primero fue Ananías, el esposo, y fue entrega la heredad y miente diciendo que la parte que llevaba era la parte que le habían dado. Y es cuando le dice Pedro, Ananías, ¿por qué en el 5:3? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No hubo honestidad, hermanos. Ellos querían una apariencia. Ay, que vean que damos. Pero dice que ¿por qué permitieron que Satanás entrara en sus corazones? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no tenían necesidad, porque tenían una heredad. Pero sustrajeron y entregaron lo que ellos quisieron. Y dice que cuando Pedro le dijo, ¿por qué dejaste? ¿Por qué fue tu corazón engañado? Dice, hermanos, esta historia que ese hombre suspiró y azotó muerto, y que vinieron unos jóvenes y lo sacaron. Viene la esposa, no sabía lo que le había pasado al marido, y Pedro le hace la pregunta, ¿es esta la cantidad por la cual les dieron en la heredad? Y ella dijo, sí, cuando no era cierto, porque dice que ellos los dos sabían. Y dice Pedro, ay, apenas vienen aquellos hombres que enterraron a tu marido, y de la misma manera vas a salir tú. Qué tremendo, hermanos. El peligro de dejarnos engañar en nuestros corazones es un peligro. Amén. ¿Por qué permitimos, hermanos, nosotros, cuando sabemos que Dios todo lo sabe? Amén. Dios todo lo sabe. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser como honestos.
No mintamos, hermanos. Seamos honestos delante de los hombres. Amén. Porque aquí estuvo ante un apóstol, pero ellos eran hombres llenos del Espíritu Santo, que supieron el engaño de esos hombres. A mí me ha pasado, hermanos, y duele en el corazón. Yo desde que me convertí, empezaba a amistad a los jóvenes, y en su momento me asustaba porque tenía plática con uno de ellos y me decía el Espíritu Santo: está mintiendo. Y yo me quedaba asustada cuando me decía: está mintiendo. Y en el presente, hermanos, el Espíritu Santo me sigue diciendo en algunas personas: está mintiendo. Y le he dado la oportunidad, hermanos, y se han ofendido. Se ofenden. ¿Por qué, hermanos, nos avergonzamos cuando el Señor ya sabe las cosas? Adán y Eva tuvieron miedo, les dio vergüenza. Amén. Vergüenza nos debería de hacer las cosas, porque ya haciéndolas, ¿por qué nos avergonzamos si Dios ya lo sabe? Es mejor ser honestos delante de Él. Amén. Ser honestos con nuestro Dios. No permitamos, hermanos, que Satanás influencie nuestra vida espiritual. Amén. No lo permitamos. Seamos honestos, seamos sinceros delante de Dios. Miren, mi esposo nos hizo nuestro pastor nos hizo una pregunta: ¿quién se sentía seguro? ¿Se recuerdan algunos? Y unos dijeron: yo me voy, otros: yo me quedo. Yo admiré, hermanos, a aquellos que dijeron: yo me quedo. Créanme, les admiré, porque fueron valientes. Yo lo único que les puedo decir es de que si reconocieron, pues ahora caminen bien. Fueron honestos y me enseñaron mucho. Me enseñaron a mí que Dios también tiene que seguir trabajando muchas cosas en mi vida. Amén. Que Dios no ha terminado su obra sobre mí. Hay momentos, hermanos, en nuestra vida cristiana que estamos bien seguros que si Cristo viene, nos vamos, porque tenemos cuidada nuestra vida espiritual, pero hay momentos que no. ¿Sí? Y si lo sabemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Ser honestos delante del Señor. Seamos honestos. El Señor por eso le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? Porque Él quiere que seamos honestos, que abramos nuestro corazón, porque Él ya lo sabe. ¿Sí? Si vives en fornicación, Señor, ¿dónde estás tú? Estoy fornicando, perdóname y ayúdame. ¿No acaso se le acercó le trajeron una mujer? ¿Cómo la encontraron? En el acto del adulterio. Dice que en el acto del adulterio. Pero da la casualidad que si la encontraron en el acto, entonces los encontraron a los dos. ¿Pero a quién llevaron? A la mujer. Al hombre no. ¿Dónde estaba el hombre? Desde ahí veo el machismo. ¿Verdad? Ya es antiguo eso, ¿no? Que si lo encontraron en el acto, ¿qué le dijeron los que encontraron? Pélate, pero esta no se nos escapa, ¿no? ¿Quién sabe de quién habrá sido esposo? La trajeron. ¿Sí? La ley dice que como se la encontró, debe de morir. Y a pedradas era la ley. Amén. Y estos hombres, hermanos religiosos, querían probar siempre a Jesús para ver sus respuestas, a ver qué Él respondía. Y Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ay, hermano, el Señor cuando hablaba, aún aquellos que
que odiaban a Jesús, que querían verlo en sus respuestas, querían que se equivocara, querían tentarle. Aún esos hombres se trabaron y esa palabra los hizo ver su conciencia de lo que habían hecho, y uno por uno fueron soltando esas piedras. Y Jesús le hizo una pregunta a esa mujer: ¿dónde están? ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te trajeron aquí? ¿Dónde están los que querían verte morir? Ni yo te condeno. Esa parte, hermanos, en las redes no la dicen. Cuando tú empiezas a decir algo, la gente se expresa, se la sabe, ¿eh? La gente que ni siquiera es cristiana y que ni conoce la palabra de Dios, pero esa sí se la sabe. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, para justificar los propios. Pero no dice la parte que terminó Jesús y que le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa parte es la que nos corresponde a cada uno de nosotros. El Señor no nos condena, hermanos. El Señor es bueno y es maravilloso, nos perdona, pero sí nos dice: vete, no peques más. Hay una historia, hermanos, donde llevan a un hombre que hizo cosas y está ante un tribunal. Vamos a ponerle que robó, asesinó, y tiene un abogado, ¿sí? Y ese abogado paga para que él salga y sale libre, ¿sí? Pero este hombre vuelve a las mismas. Pues salió a robar, salió a matar y regresa. Y está ese mismo hombre que pagó. Dijo: ahorita voy a estar libre, me va a dejar libre. Pero ahora no estaba de abogado, estaba de juez. Y le dijo: como abogado te pude dar la libertad, pero como juez ahora estás en condenación. Así es con nosotros, hermanos. En la tierra tenemos abogado. Dice que tenemos abogado porque nos da la oportunidad, amén, de llevar una vida recta. Sé que en el camino nos vamos a ensuciar los pies. Jesús les dijo a sus discípulos, uno de ellos dijo: pues lávame todo. Dijo: no es necesario, pero tus pies sí, porque en el caminar se te ensucian. Amén. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que estamos limpios. Amén. Pero que pecamos, pero no deliberadamente. Amén. No estamos pecando con conciencia. En el camino fallamos. El día de mañana, hermanos, hoy tenemos un abogado, pero el día de mañana va a ser juez y ya no va a poder hacer nada con nosotros. Amén. Cuando estemos en su presencia, dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Tuviste la oportunidad, te perdoné, te redimí, caminé contigo, no estabas solo, no te dejé solo, estuve ahí, yo te di la victoria, pero decidiste continuar igual. Entonces, hermano, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Tenemos que ser honestos, hermanos. Tercera pregunta, solamente son 5, hermanos. Mateo 26. Vámonos a Mateo 26. Del 47 al 50. Mateo 26. Del 47, hermanos, al 50 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle.
Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Una de las enseñanzas que me enseña nuestro maestro, que él sabía desde antes quién lo iba a traicionar. ¿No lo dijo en la Santa Cena? ¿Sí? El que moje, meta su pan, lo moje, ese me va a traicionar. Jesús sabía, hermanos, pero cuando vino Judas, y dice que la señal que le dio a los que le iban a prender: al que yo bese, ese es aprenderle. Y dice que llegó y todavía le dijo: Maestro. Le besó. Y Jesús, ¿cómo le dijo? ¿Traicionero? A mí me impacta, hermanos, el amor y la compasión de nuestro Señor, porque nosotros sí somos buenos para decir traicioneros, ¿no? Pero él, sabiendo lo que fue Judas, le dijo: amigo. Y todavía le dijo: ¿a qué vienes? ¿Cuál era la respuesta que tenía que hacerle Judas? A traicionarte, a entregarte. ¿Se fijan? ¿A qué vienes? Yo, hermanos, moví un poco esta pregunta para la iglesia. Quiero aplicar, hermanos, a la iglesia esta pregunta: ¿a qué vienes a la iglesia? No quiero que me contestes, no quiero que me digas amén, y tampoco lo hago, hermanos, para avergonzar a nadie. Entiendan y comprendan, hermanos, el mensaje. ¿Sí? El mensaje primero fue para mí, amén, y sé que también usted va a tomar su parte. ¿A qué vienes? Puedes venir por un milagro, puedes venir a ver a tus hermanos, a pasar el tiempo. Forzado, pues voy porque me obligan. Y yo veía, hermanos, ¿por qué lo apliqué para la iglesia? Porque a veces la iglesia, hermanos, está en una condición muy diferente. No somos disciplinados, no somos responsables. ¿En qué forma, hermanos? Si ustedes se fijan, vivimos bajo bajo autoridades en esta tierra, y las autoridades las tenemos en todo lugar. ¿Sí? Tú vas a un trabajo y no tienes un jefe, y ese jefe tiene su jefe, y así. Son escalones. Y esos escalones, hermanos, no es para humillar ni a los que están abajo. ¿Para qué es? Para que haya un orden. Lo mismo es en una escuela. Que hay en una escuela maestros, director, y el director tiene autoridades. ¿Para qué? Para que haya un orden en ese medio, en esa escuela. La iglesia, hermanos, tiene autoridades para que haya un orden. Amén. Para que sea la iglesia guiada, enseñada. Sabemos que nos guía y nos enseña es el Espíritu Santo, pero puso hombres y puso autoridades. Pero yo veo, hermanos, cómo somos responsables en un trabajo. En un trabajo te dicen a las 8 tengo que estar. A las 4 de la mañana tengo que estar. Tu salida es a las 2 tienes que salir. Te dan una entrada y una salida. ¿Sí o no? Lo mismo es en la escuela.
Amén. Aún, hermanos, en tu hogar hay autoridades, porque si no hubiera un desorden. Dios estableció así para que haya un orden. Pero se fijan, hermanos, que muchas veces somos responsables en lo secular y en lo laboral. Y no me lo tomen mal, créamelo, pero a la iglesia no somos puntuales. Llegamos a la hora que queremos y nos vamos a la hora que queremos. Al cabo el Señor no te va a correr, en un trabajo te corren. Pero aquí, como no te corre nadie, y no lo digo, hermanos, por nadie en particular. Recuerden, primero fui yo. Amén. ¿A qué vienes? Pregúntate, hermano, ¿a qué vienes? ¿Está tu maestro aquí? Y no te estoy diciendo que eres traicionero, pero sí le fallamos al Señor. Amén. Y es impresionante la escena, hermanos, porque después que Judas vio que condenaron a Jesús, él fue arrepentido con aquellos religiosos y les dijo: yo no quiero estas monedas, he entregado sangre inocente, y se las aventó arrepentido. Judas al final reconoció. Judas no sabía lo que le iba a suceder a su maestro. Amén. Bueno, lo van a encarcelar. Y él se arrepintió, Judas. Pero dice que después de eso, hermanos, ¿qué hizo Judas? Fue y se ahorcó. Y yo, hermanos, créeme que me gozo cuando te veo aquí en la casa de Dios. Me gozo cuando la presencia de Dios se está moviendo y empieza la manifestación del Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Pero me gozo más cuando hay frutos dignos de arrepentimiento sobre tu vida. Porque nosotros podemos ser llenos de la presencia de Dios, hermano, y no estoy diciendo que no es Dios, porque sí es Dios. Pero dice la palabra en 1 Corintios 13: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un címbalo que suena solamente. Algo que suena. O sea, estamos haciendo ruido, hermanos. Amén. Porque el verdadero arrepentimiento, hermanos, la manifestación del Espíritu Santo, me gozo más cuando veo cómo Dios está transformando tu vida. Me gozo que haya milagros, hermanos. Cómo Dios se manifiesta en milagros, en señales. Pero me gozo más viéndote enamorado y apasionado por el Señor. Porque tu alma ha sido salva, hermanos. Amén. Entonces, ¿a qué venimos? Cuarto, hermanos, pregunta. Y esta, hermanos, todas me enseñaron. Y esta pregunta dice: ¿quién me tocó? Vámonos a Marcos 5. Y ahí vemos una historia, hermanos. Marcos 5, 24 al 30. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Qué dice, hermanos? ¿Una qué? Gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía
y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Dice, hermanos, que había una multitud. Y multitud siguen a Jesús, pero no todos lo tocan. Esa multitud quiere que Jesús la toque, pero Dios también quiere que tú lo toques a Él. Amén. No esperes, hermano. Amén. ¿Quieres tú que Jesús te toque, que Jesús te bendiga, que Jesús te sane? Pero ¿qué haces tú? Tú tienes que tocarlo en obediencia, en humildad, en sencillez, en fe, hermanos. Esta mujer tenía 12 años, enferma de flujo de sangre. Y la ley, hermanos, recuerden que decían que eran inmundas. Y dice que cuando él preguntó quién me ha tocado, dice que esta mujer tembló de miedo. ¿Saben por qué? Porque si la ley decía que lo que ella tocaba se hacía inmundo, tuvo miedo. Pero Jesús quería que esta mujer testificara lo que había hecho por haber tocado al maestro. Y después me impacta, hermanos, la escritura, porque si la leemos con discernimiento, dice: sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que ella lo había tocado, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Una mujer que había sido llamado inmunda, no solamente sufría en su enfermedad, también sufría en el desprecio, porque tenía que ser aislada y era tomada como inmunda. Pero Jesús no le dijo inmunda, le dijo hija. Le dijo hija. Le dijo hija. ¿No te dice: hijo mío, con amor eterno te he amado? El mundo te dijo prostituta, adúltero, fornicario, celoso, inmundo, hipócrita. Ponte el título que quieras, pero el Señor nos dice hijos. Nosotros tocamos al maestro y éramos inmundos y Él nos limpió. Él nos limpió y nos llama hijos. Y a mí esta historia, cuando yo leía y decía: wow, esta mujer despreciada, ahora quería que la multitud que estaba ahí fuera testiga del milagro que había hecho el maestro sobre su vida. Y dice que ella contó la verdad ante toda la multitud. Le contó toda la verdad. Tenía 12 años, enferma, había gastado mi dinero y aún estaba todavía peor, pero yo creí que tocando el borde de tu manto iba a ser sana. Y dice que al instante fue cortado ese flujo de sangre, fue seco en el nombre de Jesús, porque es lo que Dios hace en nuestras vidas. Y tú y yo, hermanos,
Tenemos que ir afuera y testificarle a la multitud lo que Dios ha hecho en cada uno de ustedes. Porque ellos son testigos de lo que eran, pero ahora son testigos de lo que son hoy. Y el diablo, hermanos, te quiere llamar inmundo, pero dile: no, yo no soy inmundo, yo soy hijo, yo soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Era inmundo, pero Él me ha limpiado. Amén. Tú y yo, hermanos, el Señor quiere que salgamos y testifiquemos del poder maravilloso que Dios hace a través de nosotros. Amén. Y por último, hermanos, por último, la última pregunta es: ¿me amas? ¿Quién le hizo esa pregunta? ¿A quién se le hicieron? A Pedro. Lo vemos, hermanos, en Juan 21. No, Mateo 26, 30 al 35. Perdón, es que en todos los evangelios vienen. Mateo 26, del 30 al 35. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Perdón, hermanos, vamos a leer primero donde Pedro le dice que ama al maestro. Amén. Antes de que le preguntara. Aquí, hermanos, Jesús todavía no era crucificado. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No solamente fue Pedro, hermanos, el que dijo que no lo iban a abandonar. Y Pedro dijo: si es necesario, doy mi misma vida por ti. Pero cuando fue traicionado por Judas y empieza el proceso de nuestro maestro, Pedro vio, hermanos, cómo fue azotado su maestro. Y acuérdense que dijeron: tú eres uno de ellos. Y Pedro dijo: no. Tuvo miedo, hermanos. Se le olvidó lo que había dicho de su maestro: yo daría la vida por ti. Y nuevamente: tú eres uno de ellos. No le conozco. Y a la tercera, hermanos, dice que el gallo cantó. Y ahora sí, hermanos, vámonos a Juan 21, del 15 al 17. Cuando hubieron comido, aquí, hermanos, el maestro ya había resucitado. El maestro ya había resucitado aquí. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué se entristeció Pedro? Porque se acordó, ¿no? Le negó 3 veces y Jesús le preguntó 3 veces: ¿me amas? Y en la última le dijo: tú conoces, Señor, mi corazón y sabes que te amo. ¿Qué significa, hermano? Que aún Jesús, sabiendo que lo había negado, le dio una orden: apacienta mis ovejas. Volvió a creer en Pedro y Dios sigue creyendo en nosotros. El Señor sigue creyendo en nosotros, aunque le neguemos, aunque le traicionemos, aunque fallemos. Amén. Por eso, hermanos, en esta tarde reflexionemos. Cada uno de nosotros. Yo no quiero, hermanos, que voltees a ver a tu hermano. Por favor. Todos pecamos, pero de diferente forma, ¿no? ¿Ves a tu hermano pecar? Pues, hermano, si él se reconcilia y se arrepiente, te vas a perder tú. Y si no se arrepiente, se pierden los dos. Porque Dios no puede ser engañado. Si realmente, hermanos, nosotros vivimos como familia, si tú supieras que tu hijo, hermano, está fallando, ¿lo vas a condenar? ¿Por qué? Porque le amas. ¿Acaso no somos una familia? Falla el hermano y le condenamos. ¿Qué significa? Que no le amamos. Tenemos que darnos la mano, hermanos. Amén. Todos vamos a dar cuenta. Yo he dicho que en este camino es una carrera y la meta es Jesús. Si tú puedes, hermano, en tu caminar ver a uno tirado, ayúdale a levantarle. No importa que vaya cojeando, pero que juntos lleguen a la meta. Aquí no es una competencia, hermanos, porque en las competencias, ¿qué dicen? No, ya quedó atrás, yo voy a obtener el premio, la medalla, el trofeo. Aquí es el mismo trofeo para todos y es Jesucristo. La meta, el título dice Jesucristo. Esa es nuestra meta. Y vale la pena, hermanos, el esfuerzo. Vale la pena. Yo quiero, hermanos, que en este día te pongas de pie y cierres tus ojos. No permitas que nada te distraiga, por favor. No permitas y no empieces a decir que esta palabra le haya tocado al corazón de la hermana pecadora. No, hermanos, esta pregunta es personal. Cierra tus ojos, no me veas. Por favor, métete. Nunca es demasiado tarde para reafirmar tu amor por Él. Jesús dijo que el mayor mandamiento era este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esta pregunta a Pedro penetra en nuestros corazones cada día cuando nos enfrentamos con una elección. ¿Lo seguiremos a Él o al mundo? ¿Él o nuestro dinero? ¿Él u otro amor? El Señor te dice hoy: ¿me amas? ¿Dónde estás tú? No abras tus ojos, por favor. ¿Dónde estás tú? ¿Cuáles son tus fallas? ¿Cuáles son tus debilidades? No tengas vergüenza. El Señor todo lo sabe. Y si tú no reconoces, estaba insistiéndole a Adán que reconociera su pecado. Díselo. Dile tus debilidades. Dile la verdad. Sé honesto. ¿Sabes qué, Señor? Soy un flojo. No me levanto para orar. Mira, Señor, no soporto al hermano.
Mira, Señor, mi debilidad es la pornografía. Estoy fornicando, estoy adulterando, soy débil en esto. Mi carácter, Señor, ayúdame. Sé honesto, hermano. El Señor lo sabe. Tú ve, mira ahí. Mira, deja que te examine tu corazón. Deja que te examine como una radiografía. Permítele. Porque es la única manera que Él va a trabajar en tu vida, que tú reconozcas tus debilidades y tus fallas. La palabra dice: el débil diga fuerte soy, porque Él es el que nos da la fortaleza, porque Él es el que te limpia. La mujer tocó el manto de Jesús y ya no fue inmunda, fue limpia y fue sana. Y eso pasa cuando nosotros tocamos al Maestro. Yo quiero invitarte que en esta tarde toques a tu Maestro. Tócalo, háblale, dile: aquí estoy, Señor, te necesito, Señor, límpiame, purifícame. Quiero ser tuyo, quiero tocar tu manto. Quiero ser una persona diferente. Quiero ser mejor ante la sociedad, ante mi esposo, ante mis hijos, ante mis hermanos, ante mi vecino. Quiero ser esa luz verdadera. Tiempos donde el Señor ya viene. Ayúdame, Señor. Mis vestiduras están sucias. Estoy sucio, Señor. Límpiame, santifícame, purifícame, porque sin santidad nadie verá al Señor. Aquí estoy, Señor. Me derramo delante de ti. Quiero, Señor, que tú me escudriñes. Sé tú el que mire lo más interior de mí. Perdóname, Señor. Perdóname. Quiero tocarte en este día. Seca, Señor, la inmundicia que hay en mí. Seca todo odio, toda falta de perdón. Todo, Señor, lo impuro que está en mí. Sécalo, sécalo. Quiero tocarte, Señor. Ven, Espíritu Santo, y toca. Ven, Señor, a todo aquel que está derramando su corazón, que por fe está tocando al Maestro. Ven, Espíritu Santo, y seca toda duda, seca toda falta de fe. Seca, Señor, aquellos hombres y mujeres que un día se pararon sobre la brecha, se levantaban de madrugada, no les estorbaban nada, no se justificaban en nada. Levántalos el día de hoy, que podamos ser una iglesia unida, una iglesia que tú levantas, una iglesia, Señor, que te ama, locamente enamorado de ti, Señor. Levántanos, Señor. Levántanos, Señor, porque nos invitan a subir el monte Horeb y ponemos pretextos. Nos invitan a la oración y nos justificamos. Oh, mi Dios, avívanos, avívanos. Te necesitamos, Señor. No queremos justificarnos. Queremos, Señor. Nos has llamado hijos. Nos has limpiado, Señor. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Pero muchas veces el enemigo nos endulza el oído y hacemos lo contrario a tu palabra y no queremos vivir así. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, levántanos. Levántanos, Señor. Levántanos. Levántanos. Jesús, tu copa no se seca.